En la Sierra de Santa Bárbara, allá en Chihuahua, hay una historia que se cuenta entre la gente. Un susurro que con el paso del tiempo se fue haciendo más y más grande hasta convertirse en leyenda. Hoy, precisamente, vamos a meternos en ese misterio para encontrar al hombre que se escondía detrás del mito. Y todo comienza con un sonido. Un sonido como gutural, ¿no? Casi primitivo. Resulta que era la única forma de comunicación que tenía un hombre y que eventualmente se convertiría en su nombre y en su leyenda. En esa región, la gente hablaba de una figura que vivía apartada, un ermitaño del que, la verdad, nadie sabía bien su origen. Su presencia era como una mezcla de misterio y hasta un poco de miedo, parte del folclore local que se contaba en voz baja. Y pues claro, de ahí le vino el apodo. Como no podía hablar, la gente lo nombró por el único sonido que le conocían: Uga Uga, un nombre que lo definía y al mismo tiempo lo separaba por completo del resto del mundo. Pero bueno, una cosa es escuchar la leyenda y otra muy distinta es topártela de frente. La historia da un giro total cuando pasamos del mito a la experiencia directa. Una noche de regreso a casa, el narrador se encontró cara a cara con la leyenda. A ver, hay que imaginar la escena, la noche completamente cerrada en la sierra, un silencio absoluto, de esos que se sienten, y de repente algo lo rompe. Y no es un solo sonido, no, son dos los que anuncian que ya no están solos. El primer sonido es uno conocido, el de las ramas secas que van tronando con cada paso, un ruido que confirma que se sigue avanzando en medio de esa oscuridad total. Y entonces viene el segundo sonido, uno que no cuadra, que no pertenece a la naturaleza, un tintineo metálico bastante extraño que se acerca desde las sombras y que, obviamente, crea una tensión inmediata. ¿Qué o quién podría ser? Y de esas sombras, de la nada, surgió una figura. Tenía el cabello apelmazado, los pies descalzos sobre la tierra fría, una barba larga y una mirada que, según cuentan, brillaba en la oscuridad como si fueran dos brasas. O sea, no era solo un hombre, parecía la encarnación de la propia sierra, salvaje, indomable y, la verdad, muy intimidante. Justo en ese momento de máximo miedo, la perspectiva cambia por completo. Resulta que el encuentro no era un ataque, era algo muy diferente. El propósito real de esos sonidos estaba a punto de ser revelado. Y aquí es donde la leyenda se quiebra y la humanidad empieza a asomarse. La pregunta es crucial. ¿Era realmente la figura amenazante que su apariencia sugería, o la primera impresión estaba completamente equivocada? Pues la realidad era mucho más simple y a la vez muchísimo más humana. El tintineo de los botes no era el sonido de una amenaza, era su forma de anunciar su presencia, de decir, estoy aquí. Era una petición de alimento, un acto de supervivencia, no de agresión. Con esta nueva comprensión, el mito se empieza a desmoronar para darle paso a la persona. La comunidad poco a poco empieza a ver más allá del uga uga. Es que ese apodo, que nació del miedo y del desconocimiento, le había borrado por completo su identidad. Lo había convertido en una cosa. Pero detrás de esa leyenda siempre hubo una persona, con un nombre y una historia que permanecía oculta para todos. Erasmo, así de simple. Con una sola palabra, la figura salvaje de la sierra se transforma en un ser humano. Ya no es eso que vive en la montaña, es alguien, es Erasmo. A partir de ese momento, la relación entre la comunidad y Erasmo cambió para siempre. El miedo se convirtió en compasión. Y esa compasión, fíjense, dio origen a una nueva tradición, a un ritual silencioso. La comunidad desarrolló un ritual sin palabras. En lugar de huir de él, comenzaron a buscar su camino para dejarle algo. Era un acto de cuidado a distancia, un pacto de respeto mutuo entre el pueblo y el hombre de la montaña. Y no eran grandes banquetes, para nada, eran gestos humildes, un pedazo de pan, lo que sobraba de la comida. Actos sencillos que demostraban que la comunidad lo había aceptado y había decidido cuidarlo, muy a su manera. Y así Erasmo, el hombre que una vez fue tan temido, se inmortalizó. Su historia dejó de ser una de terror para convertirse en una lección sobre la empatía y sobre cómo el entendimiento puede transformar por completo nuestra percepción de los demás. Al final, aunque sabemos su nombre y entendemos su historia, gran parte de la vida de Erasmo sigue siendo un completo misterio. Su leyenda nos deja con esta idea, que hay verdades profundas y silenciosas guardadas en lugares como la sierra, secretos que nos recuerdan la delgada línea que existe entre el miedo y la compasión.